9 de la noche con 41 minutos. Le agradezco que continúe con nosotros. Seguramente usted recordará aquel caso de mi tocayo Sergio Mitre, exjugador de los Zaraperos de Saltillo, que actualmente está purgando una condena por un delito de homicidio que cometió en perjuicio de la hija de una de sus parejas. Aquí tuvimos a sus padres y hoy nos acompañan los abogados Gerardo Pérez Pérez, abogado penalista, y Saúl Godoy Ramírez, que nos traen una novedad. Han interpuesto ellos un amparo en favor del jugador, el beisbolista Sergio Mitre. Bienvenidos. Muchas gracias por el espacio. ¿Cómo está? Buenas Muchas noches. gracias. Actualízanos el tema. Pues mira, el pasado 3 de abril se interpuso un amparo directo en contra de la sentencia que le fue dictada a Sergio Mitre López dentro del proceso penal que se le siguió por el delito de feminicidio. El amparo es un recurso al que tiene derecho, está perfectamente estipulado en la ley de amparo que se presenta dentro de un plazo que la ley maneja de 7 años. Él fue condenado el 15 de enero del 2022 y el plazo que le permite la ley de amparo para interponer este recurso, este medio de defensa, es de 7 años. Por lo tanto, pues nos encontramos dentro del plazo que la misma ley permite para que él pueda impugnar y pueda reclamar diversas violaciones que a juicio de la defensa se actualizaron en perjuicio del propio Mitre y que evitaron que pudiera ser procesado conforme o de acuerdo a los parámetros constitucionales que todo proceso penal y todo procesado tiene que tener. Ok. A juicio de ustedes, ¿hubo mano negra para enjuiciar a Sergio Mitre? Mira, yo diría en primer lugar que el alcance del amparo es poner en la mesa del tribunal colegiado diversas violaciones constitucionales que redundaron en perjuicio del buen desarrollo del proceso, del respeto a garantías constitucionales que el señor Mitre tiene, primero como extranjero, y es una garantía de asistencia consular. Él tiene derecho, de acuerdo a la ley de relaciones consulares, que también es conocida como la Convención de Viena, en el artículo 36 de este texto normativo, tiene derecho a la asistencia consular desde el momento en que es detenido. Y en el caso particular, el señor no tuvo acceso a este beneficio porque fue detenido por la policía y posteriormente fue ingresado al penal sin que en su oportunidad se le permitiera al propio procesado y a las autoridades diplomáticas de los Estados Unidos participar y conocer del desarrollo oportuno del proceso. Vicios procedimentales. Vicios constitucionales. La diferencia entre un vicio procedimental y constitucional es la sanción por el vicio. Un vicio procedimental da lugar a la reposición. Un vicio constitucional da lugar a la anulación absoluta. Entonces sí es trascendente, es de fondo este asunto, porque la violación que se le comete redunda, es decir, la falta de asistencia consular, se traduce primero en la violación del principio de debido proceso, de la garantía de defensa, de la garantía de igualdad, de la garantía de imparcialidad de la autoridad judicial, que ocasiona que las pruebas y el desahogo del proceso se contamine, se vicie por haber sido producido en un contexto donde las garantías constitucionales del procesado se violentaron. Eso es lo que ustedes argumentan aquí. Así es, así es. Abogados, yo creo que mediáticamente nos quedamos con muchas dudas respecto a la sentencia, ¿verdad? Y porque se hablaba en su momento de que no había una prueba contundente de que él... Es correcto. Que su mano, o sí, pues el no tamaño de su mano, una prueba directa así es, en el cuerpo de la niña que manifestara que él había tenido ese contacto. No hay un indicio ni hay un señalamiento. Eso es bien importante. No hay un testigo que asegure, que garantice que el señor Mitre privó de la vida a la criatura. Eso es lo que yo quiero preguntarle entonces respecto a lo que decía don Sergio, de que si hubo mano negra, porque entonces ¿cómo condenan a una persona sin tener los hechos contundentes? Bueno, aquí algo muy importante que tenemos que resaltar es que toda persona que enfrenta un asunto criminal
tiene 3 instancias. Primera instancia, segunda instancia y el amparo. Entonces, el caso de Sergio Mitre no es algo que todavía esté firme aún. Que esté cerrado todavía no está cerrado. Todavía no está cerrado. Entonces, nosotros vamos a ser muy respetuosos de la resolución que emita el tribunal colegiado. A opinión de nosotros, revisamos la carpeta de investigación y todo el juicio para poder preparar el amparo. Obtuvimos o pudimos observar que se hicieron esas violaciones constitucionales que se hicieron valer como agravio en el amparo. Pero la pregunta, me imagino yo que toda la gente, ¿fue o no fue? ¿Lo hizo o no lo hizo? Así es. Las autoridades concluyeron que sí. Las autoridades, prueba de ello que está la sentencia. Pero ¿cómo concluyen? ¿Cómo llegan a esa conclusión si no hay una prueba contundente? Sí, bueno, es el poder rector de la autoridad, es decir, de acuerdo a mi facultad que tengo y a la valoración que yo como autoridad hice de todas las pruebas, llego a la conclusión que él es responsable por tal o cual delito, en este caso del feminicidio. Prueba de ello que dictaron una sentencia en primera instancia y se dictó otra sentencia en segunda instancia, que es la actual sentencia que tiene nuestro defenso. Nosotros, cuando tomamos el caso, que ya fue en tercera instancia, que es para el amparo, tuvimos que estudiar todo el asunto. En el amparo no se van a manejar cuestiones de que si fue inocente, de que si es culpable o es inocente. En el amparo se va a observar las violaciones constitucionales que ahorita comentó el licenciado, que fue la no asistencia consular, el debido proceso, la imparcialidad de la autoridad para resolver. Algo muy importante que tenemos que resaltar, la autoridad judicial tiene la facultad de actuar como juez de control constitucional y de control convencional. Es decir, la primera autoridad que tuvo a la vista el asunto de Sergio Mitre, al observar o al advertir que no fue asistido o que se le violó esa garantía de la asistencia consular, debió haber anulado todo lo actuado que había hasta ese momento. Debió haberlo... Y sí lo advirtió, porque de constancias dentro del amparo, dentro del juicio, se observa cuando la juez de control en la primera audiencia inicial le pregunta y le dice a nuestro defenso que él es extranjero y que no se le llamó al consulado, y se da cuenta y le pregunta a la defensa de ese momento, ¿tienen que decir algo al respecto? Y la defensa se limita a decir, no, nada. No, nada. Entonces, nada más para terminar. Ahí en ese momento, y del expediente, no porque uno lo diga, del expediente, no se advertía que se le había asegurado o se le había hecho valer esa garantía. No se le garantizó eso. Entonces, la juez lo advirtió y ahí en ese momento ella debió haber actuado. Acordémonos que las autoridades cuando van a rendir protesta, dicen protesto a cumplir las leyes, la Constitución y todas las leyes que de ella emanen. Voy a dar lectura a una parte del texto del expediente. Dice, en su lugar, la juzgadora se limitó a lo siguiente. Le entero que usted tiene el derecho a comunicarse con la oficina o representación consular de su país, que tiene derecho a escoger si desea o no contactar a su consulado, que si decide contactar a la oficina consular de su país, esta autoridad informará esa situación al consulado correspondiente más cercano, que es el que se ubica en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, vecina ciudad de Monterrey, que es la comunicación que le brindaremos, será inmediata y se realizará a través de todos los medios que estén al alcance de la administración de este órgano judicial. Además de esta autoridad, le va a garantizar la comunicación, visita y contacto de usted con su consulado para que le brinde una asistencia inmediata y efectiva. ¿Qué fue lo que no ocurrió? Fue lo que no ocurrió. Hasta ese momento lo quiso hacer. Debió... La juez tuvo a la vista el cumplimiento del orden de aprehensión.
Y el orden de aprehensión, la policía, de acuerdo al artículo 137, la policía tenía la obligación de enterar al consulado. Y no es un tema que sea de discusión, la misma ley lo señala. Perdóname, en el 151. Que es lo mismo que ocurriera si yo voy a Estados Unidos o a un país ajeno. Así es. ¿Enterar a su La país? justicia tiene que enterar a las autoridades consulares, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón de ser de esto? Ajá, Para que el extranjero no se encuentre en un plano de desigualdad. ok. O sea, si yo soy un extranjero y estoy en un país extranjero, si no le notifican a mi consulado, me van a procesar. poner en un plano de desigualdad por el idioma, por las leyes, porque a lo mejor yo no comprendo las leyes, no comprendo el idioma. Entonces, ahí está en un plano de desigualdad. Entonces, la autoridad, en este caso aquí en México, de acuerdo al control constitucional, de constitucionalidad y de convencionalidad, está obligada, al advertir esas omisiones o esas violaciones, a actuar en consecuencia. Sí. Y no lo hizo. Ya No lo hizo. me quedó muy claro eso. Yo estaba confundido y pensé que ustedes estaban apelando a vicios de procedimiento. Son vicios constitucionales. Ese es el tema del amparo. Ok. Sí. Y Ana, yo para terminar, y como todas las pruebas, de ahí se desarrollaron todas las pruebas, todo un juicio, y se dictaron sentencia en primera instancia y sentencia en segunda instancia, todo eso está viciado de nulidad, todo eso es nulo. Es decir, si se concede el amparo, Así es. punto, final. al El asunto. artículo 97, que ahorita lo vamos a No hay una leer. regresión de decir, voy a reponer el No hay juicio. reposición. Ok. No hay reposición. Ok. El artículo 97 señala, ahorita lo comentamos, que viene ahí mencionado. Échale un ojito, ¿dónde está el 97? El 97 para que lo lea. En el artículo 97 se señala claramente que el resultado de una violación de esta naturaleza va a redundar en la anulación del proceso. Ok. Entonces, lo que le enseñaba ahorita al usuario es lo que la policía no hizo. Aquí están insertados los oficios de cumplimiento, de internamiento, donde los policías estaban obligados a hacerles saber ese derecho de asistencia consular. Es una obligación del policía de acuerdo al artículo 151, pero déjeme le ponemos a la vista el artículo 97, que es el que señala claramente cuál es la consecuencia de la violación de estas garantías constitucionales, que es un artículo que está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales y que en su momento el juez del Tribunal Constitucional de Amparo tendrá que tomar en cuenta, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuándo tendrá que desahogarse este recurso de amparo? El día de hoy estuvimos en el tribunal, le han dado agilidad a la tramitación del asunto. Ok. Por ahí se mencionaron autoridades responsables. Ok. Ya quedaron notificadas todas las autoridades responsables, incluyendo el tercero interesado. En este caso vendría siendo la madre o la familia de la Entonces, de la ¿qué víctima. pasa, por ejemplo, en caso de que resulte a su favor este procedimiento? ¿Él obtendría su libertad o se abriría un nuevo juicio? no, debe de acuerdo al 97, permítame, déjeselo. Anularse. Debe de anularse. Déjamelo Y debe busco, aquí obtener está. su libertad. Ok. Sí, debe obtener su libertad. Porque ya una vez hecho el juicio ya no se le puede juzgar por el mismo delito. Porque las pruebas estarían viciadas, dado que se produjeron en un contexto de violación de garantías constitucionales. Ahorita voy a tomar el tema que estoy seguro que el público quiere saber si es culpable o es inocente. Oiga, ¿y qué pasa con los antecedentes que quedan legales de él? Porque su vida no va a volver a ser la misma. Mire, yo en principio por una razón de orden y también la inteligencia que lo que hemos venido agradeciéndole al director del medio, a Sergio, a ustedes, Lucero, que nos abran el espacio. Primero queremos que se resuelva este tema y ya una vez que se resuelva la familia, pues va a encontrar o va a plantear el paso que sigue. Porque ¿Resarcir daños o no? sí, Así es. sí, pero eso ya es una decisión que la familia habrá de tomar. Nosotros estamos atentos a las instrucciones que ellos nos han
o nos dirán en su momento, pero aquí está. Si quiere, aquí Lucero. Adelante, adelante. Aquí la reparación de los daños, por ejemplo, sería denunciar a la autoridad. Hay un tema que se llama, que en el caso concreto es reparación del daño, pero hay una legislación particular. Yo no quisiera irme tan lejos. Lo primero que quisiera es que el amparo se radicara en el colegiado, y el colegiado agote las instancias y emita la determinación que corresponda. Desde luego que somos optimistas, pero también somos moderados. Lo que hemos hecho es una propuesta nosotros, la demanda de amparo, eso se trata. Ahí el 97, sí. Para finalizar, doña Lu. Dice, principio general, Y el 151. cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado ni convalidado, y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte en cualquier momento. Los actos ejecutados en contravención de las formalidades previstas en este código podrán ser declarados nulos, salvo que el defecto haya sido saneado o convalidado, de acuerdo con lo señalado en el presente capítulo. Por lo tanto, si como queda asentado de las transcripciones de la audiencia inicial de la causa penal de mérito, la juez de la causa advirtió que mi derecho humano fundamental a la notificación, contacto y asistencia consular me había sido conculcado por parte de las autoridades investigadoras y los agentes aprensores pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal, pues como ya lo indiqué, dichas autoridades investigadoras nunca me lo hicieron saber, por tanto correspondía al juzgador declararla nula absoluta de todo lo actuado hasta ese momento, de conformidad con lo predicado en el citado artículo 97 del Ordenamiento Procesal Penal Nacional. Y esto aplicaría para una persona que es culpable o que es inocente. Si no se le informa y pues si es culpable, así es, tiene la oportunidad de salir. Aquí lo único que yo quisiera cerrar, miren, nosotros desde luego creemos que este juicio de amparo, que a lo que se dirige el tema del juicio de amparo es si se violentaron o no las garantías constitucionales para un proceso adecuado. Sí. Nosotros predicamos que sí, porque la asistencia consular nunca se le brindó en la detención policial, cuando está en control con el Ministerio Público y cuando pasa la audiencia de vinculación. La juez ya había advertido que estas circunstancias se habían violado. La juez tiene la obligación, de acuerdo al artículo 134 del Código Nacional de Procesos Penales, a asegurar el desarrollo correcto e inmaculado del proceso. No puede purgar el vicio, no puede dejar de pronunciarse sobre este tema. Este tema tampoco, porque la garantía de asistencia consular se debe respetar a lo largo de todo el proceso. El Tribunal de Enjuiciamiento no lo vio, tampoco se pronunció sobre este particular, el Tribunal de Apelación tampoco. Y en la causa procesal no hay una sola constancia donde se advierta que el señor Mitre ha renunciado a ese derecho. No nos despedimos, abogados, nos vamos a seguir viendo las caras para que ustedes nos actualicen en qué concluye este juicio de amparo que ustedes promovieron. Mientras tanto, vámonos a una pausa comercial, pero antes, Catherine Espinosa tiene un importante mensaje para usted. Escúchela.